La definición de la palabra droga puede estar referida a sustancias que se utilizan con la intención de actuar sobre el sistema nervioso, con el fin de potenciar el desarrollo físico o intelectual, como así también de alterar el estado de ánimo o de experimentar nuevas sensaciones, el cual el consumo reiterado puede crear dependencia o puede tener efectos secundarios indeseados en cada uno de los individuos. Muchas de estas drogas son consideradas como ilegales, las cuales prohíben su uso para ensayos clínicos o aplicaciones médicas, existiendo tratados internacionales como la Convención Única sobre Estupefacientes, que prohíben ciertas sustancias de forma meramente global. En este sentido, cuando mencionamos el término droga, se nos vienen a la cabeza ciertas cosas tales como el narcotráfico, estrellas de rock, deportistas que la han utilizado para mejorar su nivel dentro del campo de juego, jóvenes, pasando también por personas multimillonarias, consumiendo desde una gigantesca mansión hasta llegar a lincheras desparramados en la calle. Es que claro está, dichas sustancias suelen generar imágenes contradictorias entre sus consumidores, ya que no discriminan el contexto social y económico de cada uno. Posiblemente, cuando relacionamos las drogas con la guerra, lo primero que se viene a la mente es la guerra contra las drogas, siendo políticas que intentan impulsar diversos países del mundo para terminar con la delincuencia y el tráfico de estas mismas. Se cree que las naciones de todo el planeta, pero sobre todo Estados Unidos, invierten miles de millones de dólares al año para frenar el mercado ilegal. Incluso se estima que el país norteamericano invierte por año un total de 51.000 millones de dólares, aunque se creen que estas políticas han fracasado en los intentos por detener el negocio. Sin embargo, las drogas y la guerra tienen una relación muy estrecha, especialmente porque los consumidores han sido a lo largo de la historia combatientes. En este aspecto, resulta interesante comprender el papel que cumplieron las drogas en conflictos bélicos. Alcohol, morfina, opio, cocaína y demás sustancias que han estado presentes en distintas guerras desde tiempos remotos. Estas mismas fueron utilizadas con la intención de superar el miedo, de aumentar la resistencia o energía en el campo de batalla, como así también fueron usadas para atacar a sus enemigos y tratar de debilitarlos. Varios ejércitos decidieron utilizar drogas para tratar de mejorar su rendimiento en el campo de batalla, pero también en muchas ocasiones fueron los propios combatientes los que se introdujeron dichas sustancias en sus cuerpos por diferentes motivos. Elementos como la cocaína y la anfetamina podían ayudar a eliminar el sueño, combatir la fatiga y eliminar el miedo, pero también el alcohol en grandes cantidades, el opio, la morfina o la marihuana se fueron implementando con la intención de quitar el estrés, poder dormir en cierto tiempo determinado y olvidar los traumas provocados por la contienda. En estos parámetros, el uso del alcohol en guerras posiblemente sea el más utilizado entre diversas civilizaciones, en donde existen registros que los hoplitas se emborrachaban con vino antes de luchar y muchas veces lo hacían de manera excesiva, aunque también fumaban grandes cantidades de opio, principalmente como analgésico para soportar las heridas. Estos registros también llegan a la Guerra de los 100 años, en donde los franceses bebieron en reiteradas ocasiones, como así también durante las guerras napoleónicas, sin olvidar que en la segunda mitad del siglo XIX el ejército británico consumía 2 millones de litros de ron al año. Mientras tanto, el ejército ruso tenía preferencia por la utilización del vodka en el transcurso de las contiendas. Sin embargo, no todo se reduce al uso del alcohol en el campo de batalla, sino que también hay registros del consumo de hongos alucinógenos como la manita muscaria, con la intención de que se entre en un estado de euforia, como así también las plantas mágicas que ingerían los guerreros zulúes para tener un accionar frenesí. Además, durante las campañas de Egipto, los soldados de Napoleón
también han consumido grandes cantidades de hachís para intentar distraerse de las grandes olas de calor de la región. Aún así, fue en el siglo XX en donde se incrementó notablemente el uso masivo de las drogas por los soldados, coincidiendo esto con las dos guerras mundiales por las cuales atravesó la humanidad, como así también por la posterior Guerra Fría que provocó conflictos en diversos sitios del mundo. En la Primera Guerra Mundial se puede decir que hubo un aumento brutal de la demanda y consumo de la cocaína, las cuales eran consumidas principalmente por alemanes, australianos y británicos, en donde el objetivo comenzaba a apuntar a aumentar la adrenalina, euforia y energía, tratando de que la mente tenga un accionar más fuerte y no se vea debilitada por el horror de los hechos. Además, la morfina también adquirió un protagonismo muy grande y cumplía principalmente la función de actuar como analgésico. En tanto, durante la Segunda Guerra Mundial se mantuvo la tendencia de consumo masivo de alcohol, morfina y cocaína, pero comenzaron a utilizarse nuevas drogas, anfetaminas y metanfetaminas. Principalmente, hay registros de que soldados alemanes, británicos, estadounidenses y japoneses recibieron estas drogas con la intención de combatir el sueño, tratando de estimular el valor y reforzando su resistencia física. Aquí, los nazis fueron los primeros en usar la anfetamina con finalidad militar, creando la pervitina, la cual eliminaba la necesidad de dormir y reducía el miedo, a tal punto que para 1940 recibieron más de 35 millones de dichas pastillas. La droga fue distribuida principalmente entre los tanquistas y los aviadores en las invasiones de Polonia y Francia, pero también causó graves problemas de salud, actitudes violentas e indisciplina entre los soldados, destinándose luego únicamente a tropas de élite. Incluso, según reveló el médico de Adolf Hitler, este mismo se había vuelto adicto a las drogas y desde 1943 le inyectaba un cóctel que tenía diversas sustancias. De la misma manera, los británicos y norteamericanos también utilizaron estas sustancias que fueron muy utilizadas en las guerras del Pacífico y África. De igual forma, los aviadores británicos consumieron para hacerle frente a las grandes jornadas de vuelo y se cree que dichas drogas fueron claves para la victoria sobre la aviación de Alemania en la batalla que se desarrolló en Inglaterra en 1940. Asimismo, para las batallas en África, el general británico Montgomery distribuyó 100.000 pastillas de bencedrina entre sus tropas y luego se aplicó la misma fórmula en Países Bajos. Se calcula que los ingleses consumieron 72 millones de pastillas de anfetas durante la guerra. El ejército estadounidense tampoco se quedó afuera de estos acontecimientos, por lo que para 1942 las fuerzas aéreas adquirieron grandes cantidades de bencedrina, implementadas en pilotos para que cumplan con sus misiones en Alemania y Japón. Luego comenzaron a consumirlas las tropas terrestres para contrarrestar el miedo y pánico que podrían surgir de los ataques suicidas de los soldados japoneses. Habrían consumido entre 250 y 500.000 pastillas de esta sustancia, pero también los japoneses consumían opio y metanfetamina, principalmente cuando realizaban sus ataques suicidas. Por otra parte, se estima que la Unión Soviética apuntaba al consumo de vodka. También bebían valeriana y utilizaban la cocaína para eliminar la fatiga. Estos mismos tuvieron que enfrentarse entre 1939 y 1940 al país con mayor consumo legal y medicinal de heroína por cápita, Finlandia. Los fineses consumieron mucha heroína, morfina y opio con la intención de combatir el terrible frío invernal, aliviando heridas e infecciones. Tal es así que en 1941 el ejército de Finlandia repartió 250 millones de tabletas de heroína y morfina, adquiriendo también tabletas de pervitina.
Ya en el periodo de la Guerra Fría se comenzaron a utilizar las drogas como un arma de guerra, como por ejemplo la existencia de un plan estadounidense para lanzarle LSD a tropas soviéticas, o la idea de Estados Unidos de bombardear con feromonas para descontrolar sexualmente a los soldados enemigos. Se suele sostener que la primera guerra farmacológica fue la de Vietnam, en donde un 60% de los soldados estadounidenses consumían marihuana, y para 1973 el 70% de los combatientes tomaban algún tipo de estupefaciente, ya fuera heroína, morfina, opio, sedantes, alucinógenos y demás, probablemente por el sitio desconocido en el cual se encontraban, como así también por el combate psicológico que brindaban los vietnamitas. Por este aspecto, el ejército de Estados Unidos llegó a poner en marcha programas de análisis de orina masivos, lo cual se enmarcó en una operación llamada Flujo Dorado. Ya para la década de los 90, el Frente Revolucionario Unido, el cual fue un movimiento armado rebelde de Sierra Leona, y desde su pacificación un partido político, consumía grandes cantidades de droga, tales como marihuana mezclada con pólvora, siendo administrada a niños soldados e insertada mediante la piel para que el efecto sea más rápido. En la actualidad, se sostiene que los soldados yihadistas son grandes consumidores de droga para llevar adelante guerras. En el año 2008, grupos de Cachemira se enfrentaron a las fuerzas especiales indias 60 horas seguidas gracias al consumo de cocaína, LSD y esteroides. Hoy en día, las drogas llamadas Captagón o fenetilina son las principales para el Estado Islámico, los cuales la utilizan como anfetaminas. Eliminan el miedo, alivian el dolor y son altamente adictivas. Sin embargo, es necesario decir que los yihadistas no son los únicos que consumen drogas en la actualidad, sino que los ejércitos más poderosos del mundo lo siguen implementando, aunque de una manera más limitada y controlada. Asimismo, China habría descubierto un estimulante de última generación llamado Night Eagle, el cual podría tener posibles usos militares. Con todo esto, se puede llegar a la conclusión de que las drogas estuvieron asentadas en las guerras desde tiempos remotos, por lo que fueron utilizadas como estrategia y táctica, las cuales tuvieron una evolución a medida que las contiendas se fueron modernizando. Además, cada una de estas cumple una función especial en cada soldado, pero los objetivos principales son únicamente dos. Por un lado, hacer que los combatientes se relajen, pudiendo descansar, olvidándose de todo lo que acontece alrededor, apaciguando las heridas y el clima hostil. Por otro lado, el deseo es que los soldados puedan eliminar el miedo, no entrando en pánico, provocando adrenalina, euforia, quitando el sueño para estar más horas activos en operaciones que duran días, enfrentándose a cualquier situación que se les presente y pudiendo recuperarse de cualquier hecho adverso. Por ende, una vez más, se llega al pensamiento de que en la guerra todo vale y que cualquier elemento que suponga una ventaja puede ser utilizado y adquirido, a pesar de que las consecuencias adversas pueden ser muy fuertes.